Prepárate para sumergirte en un viaje que desafiará todo lo que crees saber sobre China. Porque en este vídeo vamos mucho más allá de la Gran Muralla, los templos rojos y las luces de Shanghái. Hoy descubrirás 10 lugares tan ocultos, tan misteriosos, que ni siquiera muchos chinos saben que existen. Sí, has oído bien. Hablamos de pueblos que parecen detenidos en el tiempo, ciudades subterráneas que fueron construidas para resistir guerras nucleares, desiertos con oasis secretos, montañas que inspiraron películas de ciencia ficción e incluso pueblos enteros que fueron literalmente tragados por la naturaleza, y todo ello dentro del mismo país. Cada destino de esta lista es una ventana a una China oculta, enigmática, casi increíble, que escapa completamente al radar del turismo tradicional. Así que si crees que ya lo has visto todo en China, respira hondo. Porque lo que viene a continuación es un viaje por territorios que mezclan realidad y fantasía, arquitectura y naturaleza, pasado y futuro. Siéntate, sube el volumen y acompáñame a explorar los 10 lugares de China que ni siquiera los chinos conocen. El último de la lista te dejará sin palabras. Número 1. Aldea Guangluo, la aldea de las mujeres de cabello gigante. Imagínate caminar por un pueblo escondido entre las montañas, donde el silencio de los bosques solo se rompe por el suave sonido de la risa femenina y el susurro del cabello arrastrándose por el suelo. Se trata de Guangluo, un pequeño pueblo situado en la región de Longyi de Guangxi, al sur de China, que guarda una de las costumbres más impresionantes, y a la vez más desconocidas, de todo el país. Guangluo es el hogar de las mujeres Yaoongyao, conocidas por un detalle visual que llama la atención de inmediato: su cabello no solo es largo, es gigantesco. En muchos casos superan los 2 metros de longitud, creciendo como ríos negros que discurren por los hombros, la espalda y las piernas. Y lo más sorprendente es que no se trata de un rasgo individual, sino de una tradición sagrada transmitida de generación en generación, cargada de significado espiritual, cultural e incluso matrimonial. Estas mujeres solo se cortan el cabello una vez en la vida, a los 18 años, en un ritual que simboliza su entrada a la edad adulta. El cabello cortado no se tira, se guarda con cuidado y luego se reutiliza como parte de un peinado complejo que permanecerá con ellos para siempre. Los viejos mechones se integran al peinado diario, creando una especie de corona viviente que cuenta la historia de cada mujer. Más que estética, el cabello aquí es identidad. Indica si la mujer es soltera, casada o tiene hijos, funcionando como un lenguaje silencioso que solo los lugareños saben descifrar. Y todo esto ocurre en un escenario digno de una película. El pueblo de Guangluo está rodeado de montañas con forma de espina de dragón, terrazas de arroz perfectamente diseñadas y una atmósfera que parece suspendida en el tiempo, como si el mundo moderno hubiera olvidado este pequeño paraíso. Lo más curioso es que, a pesar de esta riqueza cultural única, la mayoría de los chinos nunca han oído hablar de Guangluo. Esto se debe a que el pueblo está escondido de las rutas turísticas tradicionales y solo se puede acceder a él después de un largo viaje a través de carreteras estrechas y senderos de montaña. No hay grandes hoteles ni hay señal de celular en muchas partes. Lo que existe allí es una profunda conexión con el pasado, donde la belleza femenina se mide en metros de cabello, y donde cada hebra lleva una historia ancestral. Guangluo no es solo un destino, es una inmersión en un universo paralelo dentro de la propia China, una China que ni siquiera los propios chinos conocen en su totalidad. Un secreto guardado entre las montañas, esperando ser descubierto. Número 2. Ciudad fantasma de Ordos, el Dubái chino abandonado. En el corazón de Mongolia Interior, donde el desierto se extiende hasta donde alcanza la vista y los vientos barren llanuras silenciosas con un silbido casi melancólico, hay una ciudad que parece sacada de una película de ciencia ficción mal terminada. Su nombre es Ordos Kangbashi, pero el mundo lo conoce por un apodo mucho más provocativo: el Dubái chino abandonado. El título es tan curioso como la historia detrás de este lugar. Ordos no se construyó pieza por pieza, como la mayoría de las ciudades. Fue diseñado como un sueño megalómano de grandeza instantánea, un plan urbano diseñado para albergar a más de 1 millón de habitantes, con amplias avenidas, edificios modernos, obras de arte públicas monumentales y una arquitectura que mezclaba futurismo con orgullo nacional. Un ambicioso proyecto que debía ser un símbolo del emergente poder económico de China, un escaparate para el mundo,
pero que terminó en silencio, polvo y hormigón vacío. Caminar por Ordos hoy es como explorar un escenario mundial alternativo donde los humanos han desaparecido repentinamente. La ciudad está allí, casi intacta, escuelas construidas, pero nunca frecuentadas, bibliotecas con estantes esperando libros que nunca llegaron, complejos deportivos sin aficionados, museos sin visitantes y miles de apartamentos que nunca fueron habitados. Las farolas se encienden por la noche, iluminando calles desiertas, y las fachadas de los edificios reflejan el resplandor del atardecer. Sin nadie a quien admirar. La sensación es profundamente inquietante. Una ciudad fantasma moderna, destruida no por la guerra o un desastre natural, sino por la ausencia humana. Y esta ausencia no es una coincidencia, es el resultado directo de un brutal error de cálculo entre la oferta y la demanda, el sueño y la realidad. La construcción en Ordos comenzó a principios de la década de 2000, impulsada por la burbuja inmobiliaria china y la minería de carbón que convirtieron a la región en una potencia económica temporal. Los líderes locales vieron la oportunidad de transformar esta árida tierra baldía en una metrópolis modelo e invirtieron miles de millones de dólares en ello. ¿El problema? Había gente desaparecida. Los apartamentos, aunque físicamente listos, eran demasiado caros para la población común. La ubicación remota y el clima extremo han disuadido a los residentes potenciales. Y sin gente no hay vida. Sin vida no hay economía. El resultado fue una ciudad completa pero funcionalmente vacía, que se convirtió en un símbolo silencioso del exceso, la especulación inmobiliaria y las ambiciones poco realistas que marcaron un período específico en la historia moderna de China. Pocos chinos conocen realmente Ordos. Mucha gente ni siquiera sabe de la existencia de este pueblo fantasma contemporáneo. Quizás por vergüenza, quizás por conveniencia política o quizás simplemente porque desafía la lógica. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar una ciudad hecha para brillar como Dubái, que acabó siendo tragada por el silencio del desierto? Lo que queda hoy en Ordos es un recordatorio palpable de que no todo el progreso viene con la gente, que no todo crecimiento es sinónimo de éxito. Y que, incluso en un país conocido por su densidad de población, todavía es posible encontrar un lugar donde el hormigón haya superado a los seres humanos. Ordos no es solo una ciudad vacía, es un monumento viviente a la ambición desenfrenada. Un recordatorio de que no todo futuro construido a toda prisa tiene espacio para el presente. Número 3. Isla Sengshan, el pueblo devorado por la naturaleza. Imaginemos un pueblo donde las casas no tienen techos visibles, donde las ventanas se han convertido en marcos verdes y donde las puertas antiguas ahora están devoradas por hojas densas y raíces hambrientas. Un lugar donde la naturaleza no solo ha regresado, sino que ha recuperado cada centímetro. Este pueblo existe y está situado en la olvidada isla Sengshan, parte del archipiélago de Zhoushan, frente a la costa este de China. Un destino que parece un susurro en la cartografía del país, tan aislado que muchos chinos ni siquiera saben cómo señalarlo en el mapa. Y es precisamente en este anonimato geográfico donde se esconde uno de los espectáculos más surrealistas de la fusión entre civilización y naturaleza. El antiguo pueblo pesquero de Sengshan no fue demolido ni dejado en ruinas como tantos otros en el interior de China. Al contrario, fue lentamente absorbido por una vegetación tan exuberante que hoy el pueblo parece más bien un cuadro viviente, donde la jungla pinta sobre las construcciones humanas con una paciencia cruel y poética. Durante décadas, este pueblo estuvo habitado por familias humildes que dependían del mar para vivir. Pequeñas embarcaciones cortan las olas cada mañana mientras las redes de pesca se secan al sol entre los callejones de piedra. El ritmo era sencillo, ancestral, casi ritualista. Pero a medida que la economía china comenzó a transformarse, los jóvenes se fueron en busca de oportunidades en las grandes ciudades, dejando atrás solo a los mayores. Con el tiempo, el pueblo se fue vaciando. Sin gente que cuidara las casas, podara los jardines o mantuviera las estructuras, la naturaleza, que nunca olvida su territorio, comenzó a infiltrarse. Primero aparecieron las tímidas enredaderas, luego las raíces abriéndose paso a través de las paredes y, finalmente, un bosque completo que creció sobre, a través y alrededor de la arquitectura. El resultado es algo que ningún arquitecto se atrevería jamás a diseñar,
casas con cortinas de hojas, escaleras cubiertas de musgo y balcones que ahora sirven de nidos para pájaros salvajes. Ver Sengshan hoy es como abrir un portal a un mundo poshumano. Un lugar donde la civilización no fue destruida por la guerra o un desastre natural, sino simplemente olvidada, y donde la ausencia humana permitió que la Tierra volviera a respirar por sí sola. La isla se ha convertido en un ejemplo involuntario de cómo el planeta puede borrar gradualmente las huellas de nuestra presencia, por muy permanente que creamos que sea. Es un recordatorio visual de que no importa cuán concreto construyamos, el tiempo de la naturaleza es infinito. Y mientras el mundo urbano crece hacia el cielo, Sengshan crece hacia adentro, silenciosamente, reconectándose con sus raíces más antiguas. Pocos turistas se aventuran allí, e incluso dentro de China, casi nadie ha oído hablar de este pueblo enterrado bajo hojas. Y quizás sea mejor así. Porque parte del encanto de Sengshan reside precisamente en este silencio, en esta verde soledad. No hay colas, ni taquillas, ni palos de selfie compitiendo por el espacio con el paisaje. Lo que allí existe es un escenario casi onírico, donde el hormigón está cubierto de clorofilia y la arquitectura humana solo sirve de base para el arte orgánico de la vegetación. Sengshan no es solo un lugar hermoso. Es una fábula viviente. Un mensaje visual sobre el ciclo natural de las cosas. Un recordatorio de que cuando los humanos ya no están, la tierra no se extraña, florece. Número 4. Cueva Sijin, la catedral subterránea de China. Bajo el suelo de la provincia de Guizhou, envuelto por montañas cubiertas de espesa niebla y bosques que parecen salidos de antiguas leyendas, se encuentra un mundo secreto que pocos ojos humanos han contemplado. Un universo oculto donde el tiempo se mueve en eras geológicas y el silencio lleva el peso de milenios. Este lugar es la Cueva Sijin, conocida por algunos eruditos y exploradores como la Catedral Subterránea de China. Y el nombre no es una exageración. Al entrar en sus salas, la sensación es la de haber sido transportado a un templo colosal esculpido no por manos humanas, sino por la propia tierra, gota a gota, siglo tras siglo. Un espacio donde las leyes de la arquitectura natural desafían la comprensión y donde cada formación rocosa parece haber sido moldeada por intenciones divinas. Estalactitas gigantes cuelgan del techo como columnas de mármol, mientras que estalagmitas se elevan desde el suelo en formas que recuerdan torres, altares, criaturas mitológicas o monumentos congelados en el tiempo. La Cueva Sijin abarca más de 12 kilómetros de pasajes, túneles y salas, aunque solo una fracción está abierta al público. Su cámara más grande, llamada poéticamente Palacio de Cristal, tiene dimensiones que rivalizan con las catedrales góticas europeas. Tiene más de 150 metros de largo, con un techo tan alto que la luz de las linternas apenas llega al techo. Pero aquí, en lugar de vidrieras y columnas esculpidas, lo que vemos son antiguas formaciones minerales, moldeadas por la lenta danza del agua calcárea, creando estructuras que desafían cualquier lógica de simetría o repetición. Hay estalactitas que crecen como cascadas congeladas en el aire, pilares que parecen columnas romanas e incluso formaciones que recuerdan criaturas marinas fosilizadas, como si la cueva fuera también un cementerio de épocas pasadas, preservado en la oscuridad. A pesar de la magnitud de este lugar, sorprende lo desconocido que sigue siendo dentro de la propia China. La mayoría de los ciudadanos nunca han oído hablar de la Cueva Sijin. Se encuentra en una zona rural, alejada de los principales centros turísticos y poco promocionada por las rutas convencionales. No hay megaestructuras alrededor, ni tampoco complejos turísticos lujosos. La entrada a la cueva es modesta, casi discreta, oculta como un pasaje secreto a otro mundo. Pero al atravesar sus portales naturales, recordamos una poderosa verdad: el planeta esconde maravillas bajo nuestros pies. Y Sijin es quizás uno de los más grandes entre ellos, aún libre del flujo de multitudes, preservado por la timidez de su propia existencia. Dentro de la cueva, el sonido del mundo desaparece. Todo está en silencio, salvo el eco de las gotas de agua cayendo en lagos cristalinos escondidos entre las rocas. La atmósfera es densa, casi sagrada. La temperatura constante de 15 grados Celsius y la alta humedad crean un microclima único, donde incluso el aire parece más denso, más viejo. Cada paso es un viaje a través del tiempo. No décadas ni siglos, sino millones de años,
un recordatorio de lo mucho que somos pasajeros en un planeta que tarda eones en crear belleza. Sijin no es solo un lugar turístico, es un santuario natural, un museo tallado en el silencio y la paciencia. Uno de los mayores ejemplos de que la Tierra no necesita aplausos para crear arte, solo espera el tiempo necesario para revelar sus milagros. Y quizás es por eso que la cueva Sijin es tan fascinante. No solo por su grandeza, sino por su secreto. Está allí, intacto, escondido en el corazón del suelo chino como una joya enterrada esperando ser redescubierta. Un recordatorio de que a veces los lugares más asombrosos no brillan bajo el sol, sino en el frío y oscuro silencio del subsuelo. Y que incluso en la tierra más poblada del planeta todavía hay misterios esperando ser desentrañados. Número 5. Desierto de Badain Haran, un oasis entre dunas gigantes. Imagínate estar rodeado de olas de arena que nunca dejan de crecer. Dunas tan altas que hacen que las montañas parezcan colinas y que, bajo el sol abrasador del noroeste de China, brillan como oro fundido. Este lugar casi surrealista existe y recibe el nombre de Desierto de Badain Haran, uno de los paisajes más impresionantes, misteriosos y paradójicamente menos conocidos de todo el territorio chino. La mayoría de la gente, incluso dentro de la propia China, cuando escucha la palabra desierto, imagina un mar seco de arena inhóspita, sin vida, sin color, sin secretos. Pero Badain Haran cuestiona completamente esta idea. No es solo un desierto. Es una etapa de contrastes absurdos. Allí, entre las dunas más altas del mundo, algunas superan los 500 metros de altura, se esconden más de 100 lagos. Sí, lagos. Espejos de agua azules, verdosos y hasta rosados, aislados entre montañas de arena, como joyas olvidadas en medio de un desierto silencioso. Este fenómeno natural es tan extraordinario que aún hoy los geólogos y científicos se preguntan cómo es posible. La región es árida, con menos de 40 milímetros de lluvia al año, y sin embargo, estos lagos subterráneos persisten, resisten y brillan. Y no son pequeños, algunos incluso cuentan con fauna y vegetación acuática a su alrededor, creando auténticos oasis en uno de los entornos más duros del planeta. Pero el misterio no termina ahí. Mientras caminas por Badain Haran, no solo escuchas el viento cortando la arena, escuchas un sonido. Un sonido profundo y vibrante que parece provenir del interior de las dunas. Un fenómeno acústico poco común llamado canto de las dunas, implica que los granos de arena resuenan al deslizarse en masa, creando un eco de tono bajo que reverbera como si la tierra tuviera voz propia. Pocos lugares en el mundo producen este efecto. Y ninguno de ellos con la magnitud de Badain Haran. Situado en la región de Mongolia Interior, este desierto ocupa una superficie colosal, más de 49.000 kilómetros cuadrados, pero aún permanece prácticamente ignorado por el turismo de masas. El difícil acceso es uno de los factores, no hay líneas ferroviarias directas y las carreteras son precarias, atravesando terrenos áridos que desafían incluso a los vehículos más preparados. A esto se suma la falta de infraestructura turística convencional. No hay hoteles de 5 estrellas ni tiendas de souvenirs. Lo que existe allí es naturaleza en su estado crudo, sin pulir y grandioso, ofreciendo una experiencia casi espiritual para los pocos que se aventuran en este mundo de extremos. Los nómadas que viven en los bordes del desierto cuentan historias ancestrales sobre los lagos sagrados, afirmando que allí viven espíritus protectores y que el desierto canta no solo a través de fenómenos físicos, sino como una forma de comunicación ancestral con los cielos. Es difícil explicar la sensación de estar en lo alto de una duna de 500 metros, viendo salir el sol y bañar todo el desierto en tonos naranja, dorado y rojo, mientras al fondo un lago azul cobalto refleja un cielo perfectamente despejado. Es una imagen que desafía la lógica, una pintura viva que mezcla fuego y agua, calor y frescura, silencio y música. ¿Y lo más impresionante? La gran mayoría de los chinos nunca han visto ni oído hablar de Badain Haran. En un país con megaciudades hipermodernas, bosques tropicales, glaciares tibetanos y desiertos antiguos, este mágico pedazo de tierra permanece olvidado, como si el propio desierto hubiera decidido ocultar su belleza a quienes no están preparados para comprenderla. El desierto de Badain Haran no es solo un paisaje exótico. Es un manifiesto natural.
Una declaración silenciosa de que el mundo aún guarda secretos profundos. Es el tipo de lugar que no solo visitas, sino que sientes, con tu piel, con tu corazón, con tu alma. Un recordatorio de que incluso en medio de la nada, la tierra puede ser inexplicablemente generosa. Esa belleza no necesita público. Y que algunos lugares son tan extraordinarios que solo pueden ser encontrados por aquellos dispuestos a perderse. Número 6. Bosque de piedras de Shilin, una ciudad hecha de rocas. En el sur de China, en la provincia de Yunnan, hay un lugar que parece haber sido moldeado por gigantes, donde columnas de piedra se elevan desde la tierra como si fueran rascacielos de una civilización mineral olvidada por el tiempo. Este lugar tiene el enigmático nombre de Bosque de Piedras de Shilin, pero no te dejes engañar. Aunque el nombre evoca árboles y follaje, lo que encontrarás allí es un paisaje fosilizado, un bosque donde los árboles han sido reemplazados por rocas, y las ramas por agujas de piedra caliza tan afiladas como navajas. Un escenario tan extraño como fascinante, tan brutal como bello, donde la naturaleza ha diseñado su propia metrópolis sin una sola planta, pero con una naturaleza imponente que rivaliza con cualquier ciudad humana. Con más de 270 millones de años de historia geológica, Shilin no es solo una formación natural, es un monumento viviente al tiempo profundo de la Tierra, un lugar donde cada piedra cuenta una historia y donde el suelo que pisamos alguna vez fue el fondo de un océano. El bosque de piedra ocupa una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados y está dividido en diferentes sectores, cada uno con sus propias características geológicas y visuales. Algunas formaciones tienen formas tan perfectas que parecen haber sido talladas con herramientas, semejando animales, torres, hongos gigantes o incluso personas petrificadas en medio de un ritual ancestral. Hay leyendas locales que refuerzan este aspecto místico. Según la mitología del pueblo Sani, un subgrupo de la etnia Yi que habita la región desde hace siglos, el bosque es el hogar de la bella Asima, una heroína que se convirtió en piedra tras resistirse a un matrimonio forzado. Su espíritu, dicen, aún vive entre las rocas, resonando en los vientos que soplan por los estrechos pasillos y cuevas ocultas del lugar. Esta narración no solo da alma al entorno, sino que transforma cada bloque de piedra en parte de una historia más grande, una epopeya silenciosa donde la cultura humana y la fuerza de la naturaleza se entrelazan. Desde un punto de vista científico, lo que hace que Shilin sea tan único es su proceso de formación. Las rocas calizas, que una vez descansaron bajo el lecho marino, fueron erosionadas lentamente por la acción del agua durante cientos de millones de años. La lluvia ácida, los vientos y los ríos subterráneos han ido tallando, gota a gota, estas esculturas naturales que hoy se erigen como laberintos verticales. La erosión kárstica, como se la denomina, ha generado uno de los ejemplos más grandes y mejor conservados de este fenómeno en el mundo. Pero a pesar de su magnitud e importancia geológica, el bosque de piedra todavía es sorprendentemente desconocido fuera de China, e incluso dentro del propio país, a menudo se ve eclipsado por destinos más fotogénicos a los ojos de las redes sociales. Una amarga ironía, considerando que pocos paisajes en el planeta tienen el poder de evocar tanto misterio, profundidad y atemporalidad como este gigantesco bosque mineral. Caminar por Shilin es como caminar por un sueño lúcido. La sensación de escala es abrumadora. Las piedras se elevan decenas de metros por encima de tu cabeza, formando estrechos pasillos donde la luz del sol apenas penetra, creando una penumbra constante que cambia de tono a lo largo del día. En ciertos puntos, las formaciones crean anfiteatros naturales donde el sonido reverbera como si las piedras susurraran entre sí. En otros, los senderos se abren a campos enteros cubiertos de columnas de roca, como si estuviéramos en un mundo postapocalíptico donde la civilización ha sido reemplazada por un ejército de monolitos. Y es este contraste, entre el silencio mineral y el grito visual, lo que hace del bosque de piedra un lugar tan cautivador. Allí no hay árboles, pero hay sombra. No hay hojas, pero hay vida en las grietas, en los líquenes, en los musgos que desafían la aridez. Y sobre todo, está la historia, geológica, cultural y espiritual. El bosque de piedras de Shilin es un recordatorio tangible de que la Tierra, antes de convertirse en un escenario para la humanidad, ya era un artista consumado. Un escultor paciente, que trabaja con el tiempo, el agua y la roca, creando obras que ni 1000 civilizaciones podrían imitar.
Y en medio de este gigantesco museo al aire libre, donde cada formación es una estatua esculpida por millones de años de erosión, el ser humano se siente pequeño, no como un turista, sino como un visitante temporal ante algo eterno. Shilin no es solo un lugar para visitar. Es un lugar para sentir. Perderse. Silenciar. Un recordatorio de que hay belleza en formas que no comprendemos inmediatamente. Y que a veces, el mundo más extraordinario no está sobre la Tierra, sino quieto, oculto tras el velo de la prisa con que miramos el planeta. Número 7. Aldea Bulingyuan, Montañas Avatar. En el corazón de la provincia de Hunan, donde las nubes se mezclan con las montañas y el cielo parece descansar sobre columnas de piedra que desafían la gravedad, hay un lugar tan surrealista que parece haber sido inventado por un artista con la cabeza en las nubes y los pies en la antigua tradición china. Hablamos de la villa de Bulingyuan, un pequeño punto en el mapa que, sin embargo, alberga uno de los paisajes más impactantes, oníricos y cinematográficos de todo el planeta, las llamadas montañas Avatar, formaciones geológicas tan fantásticas que inspiraron el universo visual del director James Cameron en la película Avatar. Pero reducir Bulingyuan a la etiqueta de escenario de película sería una profunda injusticia para un lugar que ya era épico mucho antes de que la ciencia ficción de Hollywood pusiera aquí sus ojos. Lo que existe allí no es solo una cordillera, es un santuario vertical de la naturaleza, un bosque de piedras elevado hasta el cielo, donde la geología se encontró con la poesía y el paisaje se convirtió en mito. Imagínese cientos de pilares de roca de más de 200 metros de altura, cubiertos de densa vegetación en la parte superior, como si fueran islas flotantes ancladas en el vacío. A primera vista, parecen estar suspendidas en el aire, especialmente en las mañanas de niebla, cuando la niebla se acumula en los valles y oculta la base de las columnas. El efecto es tan hipnótico que parece un error de física, como si estuvieras soñando con un mundo donde las montañas hubieran aprendido a flotar. Estas formaciones están compuestas de arenisca de cuarzo, esculpidas durante millones de años por la acción de la lluvia, el viento y la erosión, formando torres, cañones y gargantas que parecen más bien esculturas surrealistas de la propia Tierra. En medio de este paisaje, se encuentran senderos antiguos, puentes naturales, cuevas y ríos de agua cristalina que completan el cuadro con detalles que rozan lo increíble. El Parque Nacional de Sangyaye, que alberga estas montañas, fue el primer parque forestal nacional de China y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pero incluso con toda esta importancia, gran parte del mundo, e incluso muchos chinos, aún no tienen idea de la magnitud de Bulingyuan. Y aquí reside una curiosa paradoja. En un país con metrópolis ultraconectadas, ferrocarriles de alta velocidad y megaestructuras urbanas, es precisamente en esta remota aldea envuelta en mitos donde encontramos una de las manifestaciones más magníficas de la naturaleza asiática. El propio pueblo, sencillo y tranquilo, sirve de puerta de entrada a este universo vertical. Casas de madera, calles estrechas y habitantes que aún viven en sintonía con las montañas ofrecen un contraste poético a la dimensión épica del paisaje circundante. Es como si el mundo moderno se hubiera olvidado de invadir este pedazo de tierra y el tiempo, por compasión, se hubiera detenido allí. La fama de las montañas Avatar ha atraído a un número cada vez mayor de turistas curiosos en los últimos años, especialmente después de que una de las columnas fuera rebautizada oficialmente como Montaña Aleluya Avatar. Pero aún así, la inmensidad del territorio hace que cada visita se sienta íntima, solemne, casi espiritual. En muchos tramos del sendero se puede caminar durante horas sin encontrarse con otro visitante, escuchando solo el sonido del viento soplando a través de las copas de los árboles en lo alto de los pilares. Y cuando la niebla se disipa y revela un bosque vertical que se extiende hasta donde alcanza la vista, es imposible no sentirse como si uno estuviera en suelo sagrado. Bulingyuan no es solo un lugar hermoso, es un manifiesto visual de la fuerza creativa del planeta, una lección de humildad tallada en la roca, una pintura tridimensional viva que no se ajusta a los estándares de la realidad ordinaria. Ver a Bulingyuan en vivo es como ver cómo un secreto se revela lentamente. El paisaje cambia con cada ángulo, con cada paso, con cada rayo de sol que atraviesa las nubes. Por la noche, bajo el cielo estrellado, las montañas parecen siluetas de un reino mitológico.
Por la mañana, envueltos en la niebla, adquieren un aire fantasmal, como si pertenecieran a otro plano de existencia. La conexión con la mitología china es inevitable. Muchas de estas formaciones llevan el nombre de leyendas, criaturas mitológicas e historias de amor y valentía. Hay una magia en el aire, una vibración antigua, como si cada piedra tuviera memoria y cada viento que sopla llevara consigo los susurros de siglos de contemplación. Bulin Yuan no necesita efectos especiales. Ella es el efecto especial de la Tierra. Un lugar donde lo imposible es paisaje y lo real parece ficción. Número 8. Túnel de Guoliang, un camino excavado en la montaña. Imagínese un pueblo aislado entre montañas tan escarpadas que durante décadas pareció imposible llegar sin arriesgar la vida. Ahora imaginemos que los propios habitantes, cansados de vivir desconectados del mundo, decidieran cambiar esta realidad con sus propias manos, literalmente. Sin ayuda de ingenieros, sin máquinas modernas, sin fondos gubernamentales, solo con herramientas rudimentarias, un coraje enorme y una determinación que parece salida de una epopeya. Así nació el túnel de Guoliang, una de las carreteras más impresionantes y peligrosas del planeta, excavada a mano en la ladera de un acantilado vertical en el corazón de la cordillera Taihang, en la provincia de Henan, en el centro-este de China. Lo que hoy parece una audaz hazaña de ingeniería comenzó como un acto de desesperación y resistencia de una pequeña comunidad olvidada por el tiempo. Y el resultado es tan surrealista que parece sacado de una película de acción, pero es, de hecho, una profunda lección sobre el poder humano para transformar lo imposible en realidad. El pueblo de Guoliang permaneció aislado durante siglos. Rodeado de escarpadas montañas y profundos valles, el acceso solo era posible a través de un sendero empinado y peligroso tallado en la roca viva, conocido como el Camino del Cielo. Para los habitantes, salir o entrar del pueblo era casi una misión suicida, especialmente durante las tormentas o el duro clima invernal. Cansados de ver a sus familiares enfermar sin ayuda, ver cómo los alimentos escaseaban y las oportunidades pasaban de largo, 13 hombres del pueblo tomaron una decisión radical en 1972, cavar su propio camino a través de la montaña. Utilizando solo martillos, cinceles y una fe inquebrantable, trabajaron durante años, día y noche, abriendo cada metro de túnel con esfuerzo manual, enfrentándose a desprendimientos de rocas, caídas, cansancio extremo y la incredulidad de todos a su alrededor. Pero no se detuvieron. Y en 1977, 5 años después, el túnel estaba listo. Tenía aproximadamente 1,2 kilómetros de largo, 5 metros de alto, 4 metros de ancho y tenía una serie de aberturas laterales talladas que actuaban como ventanas al abismo y al impresionante paisaje que rodea el sitio. Estas ventanas, por cierto, son una marca registrada del túnel Guoliang. No fueron creados solo para dejar entrar la luz, sino que se utilizaron para arrojar las rocas excavadas y, sin intención, crearon miradores naturales que ahora brindan vistas vertiginosas del cañón circundante. Al mirar a través de ellas, los visitantes tienen la sensación de estar literalmente suspendidos en el aire, con el mundo abriéndose cientos de metros más abajo. El camino es estrecho, sinuoso y sin ningún tipo de protección moderna. Los coches pasan cerca de las paredes rocosas, donde cada curva ciega puede esconder un nuevo desafío, ya sea una piedra suelta, un vehículo que viene en dirección contraria o, simplemente, la certeza de que cualquier error allí podría ser fatal. Por esta razón, el túnel de Guoliang ha ganado fama internacional como la carretera más peligrosa del mundo y, al mismo tiempo, una de las más bellas e inspiradoras. Una paradoja que define a la perfección su carácter, aterradora y deslumbrante a partes iguales. Pero el túnel no es solo un camino físico, es un símbolo. Un símbolo de resistencia, unidad comunitaria y capacidad humana de afrontar las propias limitaciones. En un mundo donde esperamos soluciones rápidas, digitales y automatizadas, la historia de Guoliang es un poderoso recordatorio de que la fuerza colectiva, cuando está impulsada por la necesidad y el amor al hogar, puede atravesar incluso la roca más dura. Y esta no es una historia antigua olvidada en los libros. Hasta el día de hoy, el túnel es utilizado por la comunidad y los turistas que se aventuran allí.
El pueblo, antes invisible, se ha convertido en un destino popular para viajeros en busca de adrenalina, fotógrafos, documentalistas y curiosos que quieren presenciar con sus propios ojos lo que a menudo parece una leyenda. Al pasar por el túnel, con sus curvas oscuras y pasajes estrechos, no solo estás cruzando una calle, estás pasando por un monumento tallado a mano, un corredor de coraje que conecta no solo el pueblo con el mundo, sino también el presente con el pasado. Y afuera, en los balcones de piedra que bordean el abismo, es imposible no conmoverse ante la colosal vista de la cordillera Taihán, un paisaje que, a pesar de ser abrumador, fue desafiado por un puñado de hombres armados solo con herramientas sencillas y una causa noble. El túnel de Huoliang es una prueba viviente de que no toda la grandeza se encuentra en las grandes ciudades ni en proyectos de miles de millones de dólares. A veces está tallado en la montaña, hecho con sangre, sudor y un deseo desesperado de no desaparecer del mapa. Número 9. Ciudad subterránea de Dixiacheng, el búnker de Pekín. Bajo las bulliciosas calles de Pekín, donde el tráfico late como el alma de una megaciudad moderna, se esconde un mundo oculto, oscuro y casi olvidado, donde los ecos del pasado aún resuenan en los silenciosos túneles. Este mundo se llama Dixiacheng, o simplemente, la ciudad subterránea de Pekín, una vasta red de túneles, cámaras y pasajes ocultos que se extienden por más de 85 kilómetros, ocultos a decenas de metros bajo la capital china. Pero quien piensa que estamos hablando del metro, del alcantarillado o de galerías técnicas, se equivoca. Lo que hay debajo es un auténtico búnker urbano, construido en secreto durante los años más paranoicos de la Guerra Fría, cuando la amenaza de una guerra nuclear parecía no solo posible, sino inminente. El nombre en sí, Dixiacheng, ya tiene ese aire enigmático, casi distópico, que mezcla defensa militar, supervivencia y planificación urbana en una escala que desafía la comprensión. La historia de esta ciudad subterránea comienza en la década de 1960, en pleno auge de la tensión entre China, la Unión Soviética y Estados Unidos. El líder chino Mao Zedong, preocupado por la posibilidad de un ataque nuclear soviético, ordenó la construcción de un refugio subterráneo capaz de proteger a la población de Pekín. No solo un simple refugio, sino una ciudad entera debajo de la ciudad, con hospitales, escuelas, dormitorios, almacenes de alimentos, salas de mando, estaciones de ventilación, pozos de agua e incluso cines. La idea era clara: si ocurría lo peor, parte de la población podría simplemente descender a Dixiacheng y sobrevivir allí durante meses, o incluso años, hasta que la superficie volviera a ser habitable. Fue un plan ambicioso, digno de guiones de ciencia ficción, pero absolutamente real, construido con la fuerza de miles de trabajadores, incluidos jóvenes del movimiento de la Revolución Cultural que tomaron picos y palas para cavar el que sería el refugio antibombas urbano más grande del país. Aunque gran parte de la ciudad subterránea permanece fuera del alcance del público, y en muchos casos, sellada y olvidada, algunas secciones se abrieron al turismo durante la década de 2000, revelando una parte de este pasado subterráneo al mundo. Y lo que hay allí abajo es al mismo tiempo fascinante y perturbador. Pasillos largos, fríos y húmedos, iluminados por bombillas tenues que cuelgan de cables viejos. Paredes de hormigón visto, sin yeso, algunas con inscripciones en chino que hacen referencia a lemas de la época maoísta. Habitaciones con camas metálicas, contenedores de suministros apilados, sistemas de ventilación manual y teléfonos antiguos que conectaban puntos estratégicos de la red. Todo parece congelado en el tiempo, como si se esperara una emergencia que, afortunadamente, nunca llegó. Pero incluso en ausencia de guerra, el lugar cumple otra función: la de memoria viva de un tiempo en el que el miedo moldeó incluso el subsuelo. Lo más impresionante es que, a pesar de su función inicial como búnker, Dixiacheng fue diseñado como una estructura comunitaria. No era solo un refugio, sino un entorno para continuar la vida urbana en caso de catástrofe. Había aulas con pizarrones, cafeterías sencillas, baños comunes e incluso jardines subterráneos experimentales. Algunos informes sugieren que había áreas de entrenamiento militar, estaciones médicas equipadas con camas quirúrgicas y túneles de escape que conectaban a Dixiacheng con edificios estratégicos del gobierno chino, o incluso con las residencias privadas de la élite del Partido Comunista. Las dimensiones son tan grandes que hasta el día de hoy no se sabe con certeza cuántos kilómetros fueron realmente excavados.
Se estima que los pasajes se extienden no solo bajo el centro de Pekín sino también a través de barrios periféricos, formando una red subterránea comparable a la infraestructura de una pequeña ciudad real. Una ciudad invisible, silenciosa y fantasmal. A medida que pasaban las décadas y la amenaza nuclear amainaba, la ciudad subterránea fue desactivándose paulatinamente y parte de ella fue ocupada por migrantes rurales que, sin acceso a una vivienda digna, vivían allí como si fuera una especie de inframundo paralelo. Estos residentes han transformado antiguos corredores de evacuación en dormitorios, cocinas y talleres improvisados. Y durante un tiempo, Pekín vivió con el curioso contraste de una ciudad futurista que crecía hacia arriba, mientras la gente vivía, literalmente, abajo, en un entorno diseñado para el apocalipsis. Esto añade una capa aún más profunda al simbolismo de Dixiacheng, un espacio diseñado para la destrucción global, pero que en cambio se ha convertido en un refugio para aquellos marginados del desarrollo urbano. Hoy, muchos de estos residentes han sido reubicados y el acceso está más controlado, pero la historia continúa allí, oculta en el concreto y la oscuridad. Visitar, o simplemente imaginar, Dixiacheng es como mirar a través de una grieta en el tiempo. Una época en la que el miedo a la guerra configuraba las ciudades y la supervivencia se planificaba con meticulosidad militar. Una época en la que la amenaza nuclear estaba tan presente que justificaba excavar kilómetros de tierra solo para garantizar que la civilización pudiera continuar debajo de ella. Más que una reliquia de la Guerra Fría, esta ciudad subterránea es un testimonio silencioso de lo que somos capaces de hacer cuando nos enfrentamos al miedo a la extinción. E incluso ahora, décadas después, su silencio resuena como un sombrío recordatorio, que por muy avanzados que seamos en la superficie, las cicatrices del pasado aún viven bajo tierra. Número 10. Lago de las 5 Flores, un espejo multicolor en Yuzhai-go. Imagina un espejo de la naturaleza tan puro, tan translúcido y al mismo tiempo tan vibrante que parece haber sido pintado por las manos de los dioses. Un lago donde los colores se funden como un caleidoscopio viviente, reflejando no solo el cielo y los árboles circundantes, sino también los sentimientos de quien lo observa: admiración, paz, encanto. Este lugar existe y su nombre es tan poético como su apariencia: Lago de las 5 Flores, o en chino, Buguahai. Ubicado dentro del Parque Nacional Yuzhai-go, en la provincia de Sichuan, suroeste de China, este lago es más que una atracción natural. Es uno de los mayores espectáculos visuales del planeta, un santuario de una belleza tan rara que parece desafiar todas las leyes de la geología, la química e incluso la física. Un escenario que combina misticismo, ciencia y una estética natural que hipnotiza hasta los ojos más desacostumbrados a la belleza extrema. El lago de las 5 Flores tiene unos 5 metros de profundidad, pero lo impresionante no es su tamaño, sino más bien la absurda claridad de sus aguas y las tonalidades cambiantes que danzan en su superficie. Tonos azul turquesa, verde esmeralda, dorado, ámbar y grisáceos se alternan a lo largo del día y las estaciones, creando un espectáculo que parece cobrar vida propia. El agua es tan cristalina que se pueden ver troncos caídos en el fondo como si flotaran en el aire. Pero el secreto de su coloración única reside en su composición mineral. El lago se alimenta de manantiales de piedra caliza ricos en carbonato de calcio, lo que crea un ambiente de alta alcalinidad y estabilidad química. Este equilibrio, combinado con la baja presencia de partículas orgánicas, hace que la luz se refracte de forma inusual, separando los tonos naturales como en un prisma líquido. La ciencia lo explica. Pero la sensación de estar allí va mucho más allá de la lógica. Es como presenciar la Tierra en su estado más puro y artístico al mismo tiempo. Sin embargo, para los lugareños, el lago de las 5 Flores no es solo una maravilla de la naturaleza. Él es sagrado. Los tibetanos que han vivido en la región de Yuzhai-go durante siglos han atribuido un profundo significado espiritual al lago. Según una de las leyendas más antiguas, surgió de las lágrimas de una diosa que perdió un espejo mágico que le había regalado su amado. Cuando el espejo cayó y se rompió, dio origen a varios lagos en la región, siendo el lago de las 5 Flores el más hermoso, ya que llevaba los colores del amor, el anhelo y la eternidad. Otras versiones de la historia cuentan que un pavo real celestial aterrizó allí y, al abrir su cola, transfirió todos sus colores al agua. En cualquier caso, el lago es tratado con reverencia por los tibetanos locales,
que evitan pescar, nadar o alterar cualquier aspecto de su estructura natural. Y quizás sea precisamente esa relación de respeto y mística la que mantiene el lugar tan bien conservado, casi intacto, como si estuviera protegido no solo por guardianes ambientales, sino por fuerzas invisibles. El Parque Nacional de Yuzhai-Gou, donde se encuentra el Lago de las Cinco Flores, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Reserva Mundial de la Biosfera. Pero incluso entre docenas de cascadas, valles alpinos, bosques y otros lagos igualmente hermosos, Buguajai destaca como una joya viviente. Durante el otoño, cuando las hojas de los árboles se vuelven amarillas, rojas y naranjas, el lago refleja estos colores como una pintura impresionista en movimiento. En invierno, aunque esté parcialmente congelado, no pierde su encanto. El agua bajo el hielo mantiene profundos tonos azules y verdes, creando un contraste hipnótico con la nieve circundante. La primavera recupera los vivos colores de las flores, que parecen bailar con el viento sobre el espejo líquido, y el verano ofrece una luz intensa y un cielo despejado, que hace que el lago alcance niveles de transparencia casi irreales. Es como si cada estación revelara una nueva personalidad del lago, un nuevo capítulo visual que nunca se repite de la misma manera. Caminar hasta el Lago de las Cinco Flores es, en sí mismo, una experiencia transformadora. Los senderos de madera que serpentean por el parque permiten una aproximación silenciosa y contemplativa, y al llegar al lago, el tiempo parece detenerse. No hay ruidos fuertes ni movimientos bruscos. Todo allí sucede a una frecuencia más baja, como si el lugar mismo exigiera respeto y silencio. Incluso entre los turistas, es común ver gente en silencio, simplemente mirando. Algunos toman fotografías, otros meditan y muchos simplemente se sientan y absorben el momento. Porque estar frente al Lago de las Cinco Flores no es solo ver, es sentir. Siente la vida en su forma más cruda y sensible. Sentir que, incluso en un mundo de hormigón, contaminación y prisas, todavía hay lugares donde la naturaleza no solo sobrevive, sino que se muestra en su plenitud más artística. El Lago de las Cinco Flores es un recordatorio claro y casi literal de que el planeta aún guarda secretos que no se pueden replicar ni explicar en su totalidad. Él es la materialización de la belleza que no necesita filtros, de la espiritualidad que no requiere templo y de la perfección que solo la naturaleza es capaz de crear. En tiempos de tanta artificialidad, permanece allí, serena, profunda y colorida, como un recordatorio silencioso de que la Tierra, cuando se la deja sola, sabe exactamente cómo conmovernos. Entonces, ¿cuál de estos lugares te sorprendió más? ¿El pueblo fue devorado por la vegetación? ¿El camino tallado en la piedra por manos humanas? ¿O tal vez es el lago que parece pintado a mano? Lo cierto es que China va mucho más allá de lo que solemos ver por aquí, y estos rincones secretos son la prueba de que todavía hay lugares en el mundo que pueden dejarnos sin palabras. Si disfrutaste de este viaje y quieres seguir explorando los secretos más ocultos del planeta, ya sabes qué hacer. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo y deja un like para fortalecer nuestro trabajo. Aquí, cada semana, descubres datos interesantes que nadie te cuenta, lugares que nadie te muestra e historias que nadie te preparó para escuchar. Y comenta abajo, ¿cuál de estos destinos pondrías en lo más alto de tu lista? Quizás en el próximo vídeo aparezca aún más cerca. Así que hasta la próxima aventura, y recuerda, el mundo es mucho más grande de lo que parece.